Cumbre por el cambio climático en Copenhague. El lunes empezó en Copenhague, la más amplia e importante conferencia de cambio climático de la historia. Participan representantes de 192 naciones que deliberarán hasta el próximo 18 de diciembre, buscando un acuerdo para combatir los riesgos del calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y otros efectos negativos de la acción del hombre sobre la naturaleza. El presidente de la conferencia, Connie Hedegaard, aseguró que la clave del acuerdo es encontrar fuentes de financiación públicas y privadas que ayuden a los países pobres y en desarrollo a combatir los efectos del cambio del clima. Justamente, las diferencias de criterios en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero y el monto de la financiación de ayuda son los puntos donde no hay acuerdo entre los países desarrollados y el resto de las naciones. El sudanés Lumbumba Diapin, representante del bloque de 135 países en desarrollo, aseguró que los 10.000 millones de dólares anuales propuestos para ayudar a que las naciones pobres enfrenten el cambio climático palidecen en comparación con los más de $1 billón que se invirtieron para rescatar a los bancos en la crisis financiera de 2008. It's ridiculous, it's unheard of, and we don't want that because we all die. Of course, we're already dying. $10 billion is ridiculously small because it cannot even buy the coffins that the Africans will be buried in. En la clausura de las deliberaciones se espera a 110 presidentes y jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos a Barack Obama, lo que algunos toman como un signo de que se alcanzará algún tipo de acuerdo. This is our chance. If we miss this one, it could take years before we get a new and better one, if we ever did. Según la mayoría de los científicos, si no se alcanza un acuerdo, el mundo sufrirá las consecuencias de un calentamiento incontrolable que provocará millones de muertos y la extinción de especies vegetales y animales, desertización o inundaciones y hasta la desaparición de territorios o naciones. Countries are saying things like that, oh, it's a very small population, we're a very small island. So what? We don't have a right to survive if we are a small island? Según un reporte de International Food Research, más de 25 millones de niños pasarán hambre en los próximos 40 años si no se hace algo. The time for formal statements is over. Durante las deliberaciones, Rajendra Pachauri, titular del panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, defendió las conclusiones de un estudio del organismo y salió al cruce en una controversia surgida por el hackeo de mails de científicos de una universidad inglesa que los escépticos del calentamiento global usaron para intentar demostrar que había una conspiración para ocultar evidencias que no coincidían con sus teorías. These were private emails, they have been stolen. They've been hacked into by somebody, which is clearly part of a well-planned design. The global community, the science, the conclusions in the fourth assessment report are strong, totally reliable, and carried out in an objective and transparent manner. Thank you very much. Una de las propuestas incluidas en la cumbre, que firmaron 35 países en desarrollo, exige a las naciones industrializadas que reduzcan sus emisiones de efecto invernadero en al menos un 40%, casi el doble de lo que esas naciones estarían dispuestas a aceptar. Entre tanto, China instó a consensuar un acuerdo, aunque abrió la posibilidad de dejar algunos aspectos a negociar en 2010. Estados Unidos, en su rol de potencia, y China, en el suyo de emergente, polemizan sobre la responsabilidad y los deberes de unos y otros en el calentamiento global. China, asumiéndose como portavoz de los países en desarrollo, instó a los industrializados, incluyendo a Europa, a asumir sus responsabilidades históricas por ser los principales causantes del calentamiento global. Pero el enviado especial estadounidense, Tom Stern, se manifestó en desacuerdo con la propuesta de indemnizaciones. Lo sorprendente en esta cumbre es que, según algunos estudios de consultoras, el recorte de emisiones de los países en desarrollo es más ambicioso que el de las naciones poderosas. Brasil, por ejemplo, anunció una reducción del 36,1 al 38,9% en 2020 en comparación con 1990. En tanto, Estados Unidos
propuso una reducción de sus emisiones para el año 2020 en un 17% con respecto a los niveles de 2005. Una iniciativa considerada insuficiente por la mayoría de los países que toman como referencia 1990. Para enturbiar más las deliberaciones, el diario inglés The Guardian filtró y publicó una propuesta del gobierno danés que fue criticada duramente por los países más pobres, que la interpretaron como un intento de favorecer los intereses de las naciones poderosas en el futuro reparto de las cuotas de emisión de gases. The empire has always relentlessly and ruthlessly grabbed natural resources. The new global resource is the atmospheric space. It is the carbon space. The Danish texts, and let me say texts, seek to secure 60% of the global atmospheric space to 20% of the world's wealthiest nations. It is a scramble and a rush of extraordinary magnitude. Lo que quedó claro en la primera semana de deliberaciones es que hay más desacuerdos que avances. Si bien hoy comienzan a llegar los ministros de Ambiente de las naciones participantes y faltan 7 días de deliberaciones, son muchos los analistas que opinan que de alcanzarse algún acuerdo, este será solo político, no vinculante y parcial, y que deberá seguir negociándose en la próxima cumbre de México en el 2010. Bueno, que la crisis climática es una realidad innegable, pareciera ser que no hay quien lo niegue. Lo que no está tan claro es cuáles son las soluciones que se van a proponer. Las primeras conclusiones, o las primeras previsiones de las conclusiones de esta cumbre son que otra vez va a haber un desacuerdo muy grande, inclusive entre las naciones más poderosas. Unión Europea por un lado y Estados Unidos por otro, donde los compromisos que va a asumir Estados Unidos parece ser que no van a ser para nada importantes. Y el otro tema me parece que queda pendiente acá es si este sistema capitalista que privilegia los intereses privados por encima de los bienes comunes, los bienes públicos, no es el gran responsable de esto, y esto pareciera que no está todavía muy en cuestionamiento. Es un tema complejo, complicado, del cual nos vamos a seguir ocupando seguramente más allá de esta cumbre de Copenhague.